Vamos a continuar este bonito canto que se llama Dame de beber. ¿Quién sabe la presencia del Señor? Gloria a Dios. Así nosotros crecemos en gloria hasta reflejar la vida de Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Trae sus palmas para cantarle al Señor.
Vamos a ponernos de pie, por favor. Y es momento en esta tarde de recibir la bendita palabra de Dios, la cual va a ser traída en este día por nuestro hermano Rubén Bernabé. Es el vaso que Dios ha escogido el día de hoy, hermanos. Y vamos a estar recibiendo con el canto En la Cruz, número 63 del himnario, para aquellos que lo tengan. Gloria a Dios.
Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido venir en esta tarde a escuchar su bendita y poderosa palabra. Y antes de iniciar, quisiera que oráramos. Cierre su vista, vamos a hacer una oración. Amoroso Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido nuevamente estar bajo su presencia, Señor. Y Señor, le pedimos, Señor, que usted se derrame en nuestros corazones, Señor, que nos dé una porción muy grande de su Santo Espíritu en esta noche, Señor. Y Padre, que usted me dé, Señor, la fuerza y la fortaleza, Señor, y sobre todo la memoria, Padre, que usted, Señor, circuncise mis labios para no hablar cosas raras, Señor. Que usted tome control de mi mente, de mis pensamientos, de mis sentimientos y también de mis emociones. Asimismo, le pido que tome control también aquí de la audiencia, Señor, de mis hermanos, Señor. Que ellos tengan una mente abierta y receptiva, pero sobre todo que tengan una mente, Señor, del amor, Señor, que viene de usted, Señor, y que sale de nuestros corazones. Padre, esperando no lastimar a nadie, solamente, Señor, que usted nos hable lo correcto para nosotros poder remediar, Señor, si estamos en caminos equivocados, Señor. Usted nos lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias por todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaremos, hermanos, buscando, vamos a leer la escritura de, permítame, es 2 de Corintios del 1 al 9. Segunda de Corintios del 1 al 9. Segunda de Corintios 1. No, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 9. Segunda de Corintios 12, del 1 al 9. ¿Lo tiene, mi hermano?
estaremos leyendo, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si con el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le dijo al apóstol Pablo el Señor? Bástate de mi gracia, ¿verdad? Porque ese aguijón que tenía, pues era una enfermedad que Dios le había puesto para que no se gloriara ni se exaltara, ¿verdad? Y nuestro mensaje de esta noche, quiero leerles la introducción nada más. No quiero leer mucho porque quiero evitar eso de leer mucho, porque aparte leo mal. Pero la introducción del hermano Jara me parece correcta que le escuche. Dice: nosotros tratamos de hacer excusas con nuestras flaquezas. Queremos decir cuán grandes somos. Y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Dios me dio este texto, para sacar eso de nuestras mentes. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? Perdón. Dice: nosotros tratamos de hacer excusas con nuestras flaquezas. Queremos decir cuán grandes somos, y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales Dios me dio este texto o este mensaje, para sacar eso de nuestras mentes. Hay cosas pequeñas que hacemos, y para eso venimos a la iglesia, para hallar en dónde están nuestras fallas y las cosas por las cuales podemos mejorar. Si venimos al culto con cualquier otro objetivo diferente a este, entonces creo que no nos bendecirá mucho. Tenemos que venir para hallar nuestras flaquezas y nuestras debilidades, y para ver en verdad cuán pequeños somos. Tenemos que poner nuestra confianza en algo más grande que nosotros. ¿Cuántos ponen su confianza en alguien más grande que nosotros, ¿verdad? Pero cuando tenemos flaqueza, la mayoría nos alegramos en testificar, o cuando menos en pensar que somos insuficientes, y utilizamos eso como un pretexto. Decimos: no tengo educación, no tengo la capacidad, no puedo hacer esto, no puedo empezar lo otro. Y si usted continúa en esa misma línea de pensamientos, ciertamente no tendrá éxito. Pero la misma cosa
que llegamos a usar como pretexto para justificar nuestra flaqueza, Dios la usa para llevar a cabo su obra. Él espera que nosotros lleguemos a esa condición para poder utilizarnos, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo siempre utilizó personas que no eran nada, que es la condición que Dios quiere que todos tengamos, que moramos a nuestras debilidades para poder entrar en acción e irnos mejorando, ¿verdad? Dice, bástate en mi gracia porque mi potencia, básate en mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, ¿verdad? Entonces él dice que ese mensaje le puso perfecta fuerza por perfecta debilidad. Dice que si nosotros tenemos flaquezas, entonces también tenemos potencia, ¿verdad? Dice el hermano Branham que cuando nosotros morimos a nuestra debilidad, a nuestros pensamientos, cuando nosotros no nos creemos que somos nada, es la condición que el Señor Jesucristo le gusta para poder obrar en esas personas. Dice el hermano, el profeta, fíjense usted que él siempre escogió personas que no valían nada. Él siempre escogió personas que siempre se creyeron incultas, impreparadas y todo lo demás, ¿no? Y nos pone el ejemplo de que del apóstol Pedro, que no sabía ni escribir su nombre, ¿verdad? Y nos pone el ejemplo del apóstol Pablo, que era una eminencia, era psicólogo y sabía varios idiomas, ¿verdad? Y era muy bien preparado, era culto, inteligente, era una autoridad farisea en ese entonces, era hijo de un fariseo. Los fariseos siempre eran muy estrictos, perfeccionistas, mas sin en cambio Dios lo tuvo que llevar al camino de Damasco y tirarlo en el polvo y dejarlo sin vista 3 días, vaciarlo de toda su sabiduría para poderlo llenar del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el hermano Branham nos hace ver que nosotros, para ser grandes, debemos de ser humildes, porque si lo hacemos al revés, dice que vamos para atrás, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 11 del 32 al 39, por favor. Dice, si tenemos flaqueza, entonces tenemos potencia. Este es un texto muy raro para una asamblea, una reunión o un culto. Tomar un texto que hable de flaqueza para siempre, cuando siempre estamos testificando de nuestra fuerza, no de nuestra flaqueza. Entonces vamos a leer Hebreos 11, del 32 al 31. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, entrando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, el hermano Branham dice que nosotros somos privilegiados en este tiempo y que muchas veces no nos ponemos en la condición que Dios necesita, ¿verdad? Y dice el hermano Branham, permítanme un segundo. Dice que nosotros tratamos de hacer excusas de nuestras debilidades. Siempre queremos decir cuán grandes somos y lo importante que somos. Y dice, yo pienso que una de las cosas que por la que Dios me dio este texto es para sacarnos de la mente eso precisamente. Dice, a muchos de nosotros nos gusta testificar o pensar que somos insuficientes y por tanto hacemos de eso un pretexto. No tengo educación, no tengo habilidad, no soy capaz de hacer esto. Y si usted continúa, dice el hermano Branham, haciendo eso, sí, entonces usted no llegará a hacer nada. Pero la mismísima cosa que usamos como pretexto por nuestras debilidades, Dios usa esas mismas cosas para llevar a cabo la tarea de levantarnos. Nosotros muchas veces decimos, bueno, yo no puedo hacer esto, yo soy insuficiente. Y muchas veces uno dice, es que yo lo hice, yo pude, lo logré, fui mejor. Y dice el hermano Branham, nosotros debemos de morir al yo lo hice, yo puedo, yo soy mejor, debemos de morir al yo, y debemos decir, Dios me ayudó, el Señor Jesucristo me ayudó. Si no fuera porque Dios es misericordioso y derramó gracia sobre mí, no lo hubiera podido lograr. Entonces vemos cómo cuando nosotros nos bajamos es cuando estamos más arriba. Dice que cuando uno está de rodillas es cuando uno está más alto. Y por esa razón Él nos escoge. Porque cuando somos rechazados y débiles y nos queremos nada, esos son los héroes de Dios, esos son los que Dios escoge. Dice que unos hermanos metodistas le dijeron al hermano Branham, nosotros ya recibimos el Espíritu Santo
y ahora queremos buscar nuestros dones. Y Él les dijo, no lo hagan, quédense quietos. Y uno de ellos se dio la vuelta y le dijo, hermano, pero nosotros debemos de hacer uso de esos dones. Tenemos que buscar esos dones para hacer uso del Espíritu Santo. Y Él les dijo, y así terminar como unas camisas almidonadas, o sea, como unos presumidos. Y dice el hermano que cuando Dios te va a dar algo, te lo va a dar y en su tiempo. No necesitamos buscarlo, ¿verdad? O sea, en su tiempo Dios nos los va a dar. Gloria a Dios. Y dice, fíjese Moisés cuando estuvo huyendo, y Pablo cuando también estuvo huyendo. Entonces quiere decir que a las personas que huyen de Dios y se quieren esconder y no quieren ayudar ni quieren hacer nada, esos son los que Dios busca precisamente para darle de su gracia y de su misericordia. Dice, bástate de mi gracia. Dice que se necesita del más débil y más rechazado, porque prácticamente todos los héroes que Dios ha tenido a lo largo del Evangelio han sido personas que fueron rechazadas y que se consideraron insuficientes, se consideraron indignas, sin ninguna habilidad. Dice, esa persona entonces estará en una buena condición para que Dios pueda comenzar a usarla. Dice, ellos no tienen nada que pedir porque Dios los va a dar en su momento. Dice, cuando Dios puede tomar algo o a alguien, cuando Dios piensa que esa persona no le va a servir, cuando la persona piensa que no le va a servir a Dios, es cuando Dios hace lo contrario, lo prepara y lo equipa para que le sirva, ¿verdad? Dice que cuando nosotros somos insuficientes en nosotros mismos es cuando nos sujetamos en rendimiento al Espíritu de Dios. Mientras pensemos que nosotros podemos hacerlo y que sabemos mucho, entonces no podemos hacerlo ni sabemos nada. Pero cuando llegamos al punto en el cual sabemos que no podemos hacerlo, entonces es cuando nos rendimos a Dios y Él hace la obra en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice, esforzándonos por nuestra cuenta y en nuestras propias habilidades, no llegaremos muy lejos, porque necesitamos el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo. Y cuando uno piensa que uno es autosuficiente y que lo sabe todo, es cuando Dios cree que no sabe nada, porque esa persona tiene que estar en una condición humilde, entregado a Dios y clamando a Dios, y solamente eso para que Dios lo pueda levantar, ¿verdad? Y dice que pensamos, ¿verdad?, que nuestra inteligencia propia y nuestras habilidades propias podemos dominar de tal manera que podemos hacer cualquier cosa y hacer a un lado para que Dios, y hacernos a un lado nosotros para que Dios pueda usarnos, ¿verdad? Dice, cuando nosotros estamos diciendo, este es una gran persona, es un gran hombre, simplemente me apoyaré en él. Cuando usted lo hace, eso desgracia a Dios. Nosotros debemos apoyarnos en Dios, solamente en Dios. No debemos confiar en nuestra propia habilidad
ni en la de ningún hombre, debemos rendirnos completamente a Dios. Y eso me hace recordar, ¿verdad?, cuando en un tiempo yo presentaba a mi pastor, ¿verdad?, en lugar de presentar al Señor Jesucristo, siempre decía: es que conozcan a mi pastor predica bien bonito, mi pastor tiene mucha sabiduría, mi pastor es un héroe para mí, mi pastor casi es como un padre para mí, ¿verdad? Y entonces el hermano Branham nos dice que nosotros no debemos confiar en ningún hombre, solamente en Dios, porque Dios hay una cosa que no sabe hacer. Lo que Dios no sabe hacer es fallar. Dios nunca nos va a fallar y el hombre sí nos va a fallar, ¿verdad? Entonces, dice que todas nuestras iglesias y denominaciones y todas campañas evangelísticas y de sanidad están peor que nunca, porque se han esforzado en conseguirlo a través de las habilidades humanas, no a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que cuando se reúnen y hacen oraciones largas, dice que el otro día se reunieron 150,000 personas en un estadio, tanto como católicos como protestantes hicieron oraciones, compusieron algunas oraciones y de esa manera mejor ni se hubieran reunido. No tienen ningún valor para Dios. Mientras no esté el Espíritu Santo en ellos, no tienen ningún valor, ¿verdad? Dice el hermano que nosotros necesitamos una matanza. Nosotros necesitamos morir a diario, necesitamos morir a nuestras habilidades, necesitamos morir a muchas cosas que no dejan que fluya el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hermanos, yo sé que tengo que morir a Alcohólicos Anónimos. Para que Dios pueda obrar en mí, tengo que morir a Alcohólicos Anónimos y a algunas otras debilidades que no dejan que fluya el Espíritu Santo en mi persona. Yo tengo que dejar muchas cosas, hermano, y solamente Él, ¿verdad? Dice que el hermano que necesitamos enviar primero una matanza. Usted tiene que morir para poder nacer otra vez, morir a la carne y nacer al Espíritu, ¿verdad? Y uno tiene que se necesita la muerte de nosotros mismos para que Dios pueda obrar en nosotros, ¿verdad? Y todos necesitamos una matanza para ser renovados, para ser nacidos de nuevo. Es lo primero que nosotros necesitamos, porque dice el hermano que la historia prueba que Dios siempre escogió a los que no eran nada para que fueran algo, para que fueran sus personajes y sus héroes, ¿verdad? Y el hermano Branham relata de Caín y Abel. La genealogía de Caín, que era el hijo del maligno, dice que la genealogía de Abel y de Set continuó hasta el tiempo de Noé, y todos ellos fueron labradores humildes. Pero los hijos de Caín, que eran del diablo, llegaron a ser intelectuales, audaces, educados, grandes, constructores y profesionistas. Pero los que venían por la línea de Dios, que eran los de Abel, fueron hombres débiles y humildes, y por eso fue que Dios obró en ellos.
Esa es la oportunidad de Dios. Así es como Dios puede llegar a nosotros cuando estamos débiles, porque por eso dice que Dios se perfecciona en mi debilidad, ¿verdad? Y sabemos que cuando estamos pasando la prueba, cuando está la angustia, la tribulación, es cuando Dios está más con nosotros. Es cuando Dios está viendo que estamos muriendo al yo puedo, yo soy, porque estamos poniendo nuestra fe en un Dios grande, poderoso, misericordioso, lleno de gracia, y no estamos poniendo nuestra fe en algo ficticio, ¿verdad? Dice en el mensaje de sabiduría contra fe que la sabiduría es del diablo y la fe es de Dios. Y hay una fe intelectual que todo lo razona, todo le encuentra una explicación, y hay una fe sobrenatural, espiritual. Entonces, ahorita vemos cómo dice el hermano Branham que muchos cristianos, cuando ya se convierten en cristianos, se vuelven arrogantes, soberbios y, se vuelven que no tienen sentimientos para nada y lo único que quieren es ser reconocidos en todo momento, ¿verdad? Pero el hermano Branham aquí dice cómo lo intelectual para Dios no cuenta, para Dios cuenta la fe, y no le hace que seas preparado o no seas preparado, con estudios o sin estudios. Dice que había un zapatero que se llamaba Modi, un pequeño zapatero, era débil. Él fue un ejemplo de debilidad. Él no tenía ninguna educación, estudios, y carecía tanto de gracia que era una cosa terrible. De gramática, que era una cosa terrible. En una ocasión llegó un hombre y le dijo: su gramática es la peor que he oído en mi vida. Y él solamente dijo: yo estoy ganando almas para el Señor con mi ignorancia. ¿Qué hace usted con su educación? Y es correcto. Uno puede ganar muchas almas siendo ignorante, únicamente teniendo el poder del Espíritu Santo que te hace hablar, te hace sacar las cosas de tu corazón para que lleguen al corazón de la persona que le estás hablando. No sirve de nada muchos conocimientos. Cuando Carl Jung era el psicoanalista más famoso en los años 50 y estaba Sigmund Freud, ellos se conocieron y empezaron a trabajar, hicieron un libro, pero después Carl Jung se alejó y muchos le preguntaron a Carl Jung: oiga, doctor, ¿por qué usted ya no tiene amistad con el doctor Sigmund Freud? Y él dijo: porque me di cuenta que está lleno de conocimientos, pero vacío de espiritualidad. Y se alejó de él. Y en las iglesias a veces pasa eso, hermano. La fe no es una fe correcta, porque no hay ese morir, ese hacerse nada, ese ser humilde para que Dios obre, para que el Espíritu Santo viva ahí. Porque ese pensamiento yo lo puse: un día débil, un día fuerte. Un día débil, un día fuerte. Un día débil, un día fuerte. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene una fe intelectual. Pero cuando uno tiene una fe sobrenatural, no hay día débil, no hay día fuerte, solamente hay un día de confianza. Confianza en Dios. Tengo fe y la confianza que Dios va a sanarme.
Dios va a rescatar a mi hija Diana. Y eso ya, como una vez le decía yo, siempre que subía aquí, oraba por mi hija Diana. Siempre que subía, oraba por mi hija Diana. Y el hermano Manuelito, que es mi pastor, me dijo: venga, hermano, si ya oramos por su hija, quédese con eso, hermano. Ya no necesita más orar. Confía en Dios. No porque por mucho que ore. Y es verdad, hermano. ¿Por qué? Porque un día débil, un día fuerte. Un día débil, un día fuerte. Y dice el profeta de Dios, sí quiero leérselos porque considero que es más propio. Bueno, Dios pone en mi corazón que es más propio, ¿verdad? Dice, porque tenía miedo de alguna cosa, sino porque temía desagradar a Dios. Está hablando, espérenme, eso acá atrás. Hallamos que Pablo era un hombre muy importante y tenía una educación muy fina, pero él tuvo que olvidarse de todo lo que había aprendido para así conocer a Jesucristo. Leamos una de tantas citas que tengo anotadas. Bueno, ya la leímos, dice, veamos lo que escribió este hombre tan erudito en relación a sí mismo y lo que tuvo que hacer. Escuchen bien a este hombre tan educado. Este hombre fue tan preparado que podía hablar casi todos los idiomas en el mundo y tenía de qué jactarse. Fue levantado bajo la estricta secta de los fariseos, su padre un fariseo de fariseos, y más tarde Pablo llegó a ser el fariseo de los fariseos, y eso significa que era el más estricto de todos los fariseos. Esto habla de cuando él se presentó a los corintios, se presentó a la iglesia de los corintios, y él no se presentó diciendo: yo soy el más, hablo muchos idiomas, soy psicólogo, mi maestro fue Gamaliel y tengo muchos títulos, fui al instituto fulano y al instituto, era una autoridad, dice el hermano Branham. Entonces él llegó a la iglesia de los corintios diciéndoles que él no venía con palabras elocuentes, sino que él venía con todo temor a ellos, y que no iba a ver quién era ujier, quién era diácono, quién era la autoridad. No. Dijo él que él únicamente venía a ver, y lo único que iba a reconocer era ver quién tenía a Dios en su corazón. Entonces yo estuve pensando, ¿qué pasaría si algún día viniera el hermano Francisco Holguín y dijera: voy a apartar aquí a los que se ve y se siente que tengan el Espíritu Santo, y aquí voy a apartar a los que no lo tienen? Yo creo que a mí sería el primero que me apartaría, el que no lo tiene, ¿verdad? Entonces así el apóstol Pablo llegó y dijo: yo nada más vengo a ver al Señor Jesucristo en ustedes, para verla. Entonces imagínense si un día viniera un ministro y dijera eso. Y yo creo que a ellos Dios les revela, ¿no? Van a alguna iglesia y se dan cuenta si los hermanos están llenos del Espíritu Santo, ¿no? Porque por su manera de hablar, por su manera, hay veces que uno se da cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ellos como ministros pues también, ¿no? Entonces imagínense eso, ¿no? Y dice, porque tenía miedo a alguna cosa, sino porque no tenía miedo de alguna cosa, sino porque temía desagradar a Dios en algo, llegando a mezclar sus habilidades en el asunto.
con alguna cosa de las que había aprendido. Por eso les dijo: no vine con palabras persuasivas, sino con el temor de venir de esa manera, y vine a vosotros solamente conociendo a Jesucristo y a este crucificado, y estuve con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Escuchen bien a este hombre que fue un verdadero guerrero, despojándose completamente de sí mismo. Amén. Si hay una cosa en particular que nuestras escuelas o iglesias necesitan en este día, es un despojamiento de sí mismo. O sea, tenemos que despojarnos de sí mismo, de sus propias ideas y de sus propias habilidades y de sus propias jactancias. Despójense ante Dios para evitar tratar de hacer algo por su propio esfuerzo. Ojalá eso penetre profundamente en todos nosotros. Dice, tanto aquí como también en donde lleguen a estas cintas, porque usted debe darse cuenta que tiene que llegar al punto de ser nada, no ser un sabelotodo o algún personaje importante, sino un don nadie. Usted tiene que llegar a ese polvo, tiene que llegar al punto de saber que no es nada, y nunca llegue a subir a ese lugar, porque tan pronto como lo haga, entonces estará subiendo más alto que Dios. O sea, todo el que se crea sube más alto que Dios, dice el profeta, ¿verdad? Dice, tiene que llegar al punto de saber que no es nada y nunca llega a subir de este lugar, porque tan pronto como lo haga, entonces estará subiendo más alto que Dios. Usted tiene que mantenerse en el polvo sobre el camino a Damasco, como cuando tiró al apóstol Pablo Dios y lo cegó por 3 días. Usted tiene que mantenerse en el polvo sobre el camino, usted tiene que guardarse de no subir a posiciones orgullosas o jactanciosas. Eso es para todos los que aquí y en cada lugar a donde llegue esta cinta. Pablo dijo, mi manera de hablar no ha sido en palabras persuasivas, sino en humana sabiduría, mas en demostración del Espíritu y de poder. Ahora fíjense, Pablo, ¿por qué lo hiciste de esa manera? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios, ¿verdad? Dice, por último, ahí está el detalle. Nosotros sofocamos a Dios y le echamos desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pequeño hasta el más grande. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nuestro propio yo puedo, yo lo sé, yo lo hago. Muchas veces he dicho, el enemigo más grande que yo tengo es William Marion Branham, ¿verdad? El enemigo que yo tengo más grande es Rubén Bernabé. Ese es el que siempre estorba a Dios. Ese es el que se pone flojo, es el que a veces piensa que puede ayudar la situación a su manera, y cuando piensa de esa forma, entonces echa a Dios fuera del cuadro, ¿verdad? Dice, ahora hallamos que este hombre llamado Pablo era un príncipe entre los ministros, era respetado por todas las denominaciones para poder llegar a cualquier ciudad y tener una campaña. Se acabó el tiempo, hermanos. Dice que tenemos que tener un despojamiento, ¿verdad? Si en esta noche usted cree que se tiene que despojar de algo, pues hable con Él, humille su corazón y Él responderá, ¿verdad? Porque Él es grande en misericordia y su misericordia es nueva cada día.
Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, le pido perdón, Padre, y le doy gracias al mismo tiempo, Señor, que usted me ha dado la oportunidad de hablar un poquito de su bendita y poderosa palabra, Señor. Yo le pido, Padre, que en esta noche, Señor, haya quedado anclada en el corazón de mis hermanos, Señor, y que si yo haya dicho algo equivocado, usted lo componga, Señor, en sus mentes y en sus corazones, Señor. Padre, perdóneme a mí, Señor, y ayúdeme también, Señor. Deme salud, Señor. Deme fuerza, Señor, y deme revelación de su palabra, Padre. Yo le pido por mis hermanos que en esta noche, Señor, si alguno de ellos quiere entregarle algo que le estorba, algo que le incomoda, Señor, algo que no lo deja morir a sí mismo, Señor, que usted le ayude, Padre. Padre, yo le doy gracias por todo y pongo a mis hermanos en sus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.